noches a todos los presentes. Les saluda Fernanda Aica, miembro del área de investigación y proyectos de PIS Académico, y el día de hoy seré la moderadora de la presente conferencia junto a Kevin Zulca. Es un gusto para mí darles la bienvenida una vez más a una conferencia técnica internacional organizada por PIS Concreto, empresa peruana que se dedica a brindar productos, servicios de calidad para el sector de la construcción y que está comprometida con la difusión del conocimiento a nivel nacional e inclusive hemos traspasado fronteras, llegando a realizar cursos y conferencias con ponentes internacionales. Nos sentimos orgullosos y contentos con lo logrado, pues esto nos motiva a seguir apostando por el crecimiento de nuestro país. Damos inicio a nuestra programación con unas palabras de bienvenida a cargo del ingeniero Julio Carhuamaca, gerente técnico de PIS Concreto. Buenas noches, ingeniero Julio. Puede iniciar con sus palabras. Muchas gracias, Fernanda. Buenas noches. Un gusto saludarlos en esta presentación a cargo de nuestro colega y amigo Roberto Uribe desde México, y agradecido también a las personas que hacen posible estas transmisiones, tanto al equipo del grupo académico de PIS en concreto, como también a las empresas que nos dan su apoyo, su soporte, MEPCO y MAPEI en este caso, y especialmente también a las personas que están conectadas regalándonos su tiempo en esta jornada. Espero sea de aprovecho para ustedes, de utilidad obviamente y de aplicación, ¿no? Porque últimamente también ya tenemos que hablar mucho sobre ello, de poder llevar a cabo también la utilización pues, sobre los conceptos aprendidos, que es el deseo nuestro, ¿no? Desde un inicio. Un fuerte abrazo para todos, un gusto saludarlos y encantado en poder contar con ustedes y con esta presentación. Muy buenas noches. Muchas gracias por sus palabras, ingeniero. Y ahora sí, sin más preámbulos, es grato para nosotros dar inicio a la conferencia técnica Optimización en la construcción de viviendas de interés social mediante el uso de concreto fibro reforzado, a cargo del magíster ingeniero Roberto Uribe Afif, quien es director general del Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, docente en la Facultad de Ingeniería en la Universidad Nacional Autónoma de México, exdirector técnico para México y Latinoamérica de CEMEX. Muy buenas noches, ingeniero Uribe. Es un honor darle la bienvenida a esta conferencia. Le invito a prender su cámara y comenzar con su presentación. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Y gracias por la invitación a PIS y obviamente a Julio por considerarme para la participación en estos eventos. Bueno, como introducción para esta charla, me gustaría comentar a ustedes cómo fue concebida, ¿no? Es un proyecto de investigación de hace ya muchos años, o sea, de verdad tiene ya muchos años, y todo inicia con un temblor, ¿no? Todo inicia con un sismo que ocurrió en 1985 en México, y esa es de donde parte esta investigación, donde es la primera etapa de ese proceso, ¿no? Como estoy seguro que casi todos ustedes saben, aunque hay algunos muy jóvenes en los asistentes, en 1985 ocurrió un sismo de muy alto calibre en nuestro país, que tuvo efectos devastadores en las edificaciones y que nos llevó en la industria a hacer una revisión concienzuda del reglamento de construcciones, y eso motivó a una serie de cambios que fueron publicados en 1987 y que es el reglamento que había estado vigente hasta el 2018. Y ahorita voy a comentar más o menos cómo inicia esto, ¿no? Entonces, hablo de estas tres etapas porque son tres etapas de investigación diferentes y todas ellas nos llevan a que al final, ¿por qué nosotros hemos pensado que el uso de concreto fibro reforzado es una opción interesante para solucionar esta problemática, ¿no? ¿Cómo inicia? Ya se los decía, con las nuevas especificaciones para el concreto de la Ciudad de México,
El gran culpable, o digamos que uno de los materiales que fue más castigado, que fue más señalado como responsable de las fallas durante el sismo del 85, que fue un sismo que vino del Pacífico de 8.1 grados en escala de Richter, y que causó una serie de problemas. Se identificaron estas causas, ¿no? Por un lado, con los agregados que había en la región, los concretos que se producían tenían resultados de bajo módulo de elasticidad, ¿no? Era un tema importante. Obviamente eso permitía deformaciones laterales muy grandes, ¿no? Que obviamente contribuían al potencial fallo de los edificios, ¿no? Por otro lado, se sabía también, que era ya un tema conocido, que había una alta contracción por secado que derivaba en agrietamientos excesivos en las estructuras de concreto, que como sabemos, insisto, yo siempre lo he dicho y estoy seguro que alguno, si ha asistido a alguna de mis charlas, sabrá que es algo que repito siempre, ¿no? El concreto lo único que sabe hacer muy, muy bien es agrietarse, ¿no? Entonces hay que buscar cómo controlar y cómo mitigar ese proceso de agrietamiento, ¿no? Y la otra, había un bajo flujo plástico de los materiales, en este caso daba lugar a deformaciones excesivas bajo carga sostenida, ¿no? Todas estas variables que se vieron y que eran notorios en algunos de los concretos que estaban colocados en el 85, pues se tomaron en cuenta. Se sabe que algunos de esos parámetros tienen que ver con los agregados para concreto. En atención a eso, se realizó un programa de pruebas. Ese programa de pruebas consideró el uso de agregados diferentes. Se realizaron 9 mezclas de concreto con estas variables. Es un ejercicio muy simple, muy sencillo, y los resultados los van a ver ustedes aquí, ¿no? Van a ver aquí qué es lo que utilizó. Lo que quisiera señalar básicamente es que, por un lado, se usaba grava andesítica, con estas características, que como pueden ver tiene una absorción altísima, su peso volumétrico era muy bajo, mientras que por el otro lado había una caliza que se iba a utilizar, que no se utilizaba porque estaba a muchos kilómetros de la Ciudad de México, ¿no? Y eso implicaba un costo muy importante para la producción de concreto, ¿no? De estas 9 mezclas que se hicieron con estas combinaciones que ustedes están viendo aquí, se dio lugar a la fabricación de 9 mezclas de concreto, y los resultados son estos que ustedes ven aquí. En esta gráfica se puede ver que el contenido de finos en la arena crece de manera sustancial, ¿sí?, con respecto al peso volumétrico. Se puede ver que en la tendencia de la grava caliza, el peso volumétrico es más alto que cuando se usaba la tendencia con la grava andesítica, es decir, había un diferencial más o menos de 80 kilogramos por cada metro cúbico, es decir, se hacía un concreto más ligero, con menor densidad, con características que favorecían los problemas que ya habíamos visto en el pasado en las estructuras, ¿no? Algo que también vimos y que aprendimos es que la resistencia a compresión, independientemente de si se usaba caliza o si se usaba andesita, era la misma, o sea, no tenía problemas si utilizabas alguna de esas gravas, es decir, en la grava no teníamos problema para la resistencia a compresión, fuera andesita o fuera caliza, ¿no? La otra variable que se estudió, y esta fue la que fue muy importante y significativa, fue el módulo elástico, ¿no? En donde se puede ver que en la parte alta hay una tendencia con la grava caliza de tener un valor mucho más alto en cuanto al módulo de elasticidad medido a 28 días comparado con la andesita, con la grava andesítica. Es decir, sabíamos que había una diferencia, no en la resistencia, pero que sí la había en el módulo elástico. Y si hablábamos de las deformaciones laterales, ¿sí?, con la aplicación de una carga, pues teníamos un valor que era importante para nosotros, ¿no? ¿Qué otra cosa vimos que era muy importante también en ese proceso? Nos dimos cuenta que con la caliza había una menor contracción por secado que lo que había con el material sanguicítico, ¿no? Es decir, había diferencias significativas importantes en el módulo elástico, en la contracción por secado y en el peso volumétrico del concreto, ¿no? Y esos criterios nos decían, nos invitaban a que tomáramos eso en consideración para la fabricación de los nuevos concretos, ¿no?
porque si bien no había una afectación sobre la resistencia a compresión, sobre la F'C, sí la había sobre otros parámetros que tienen que ver con los criterios de diseño, ¿no? Eso llevó a que en su momento, en ese 1987, se lanzara una especificación en donde se hablaba de los concretos estructurales, en donde se pedía un peso volumétrico mínimo, se hablaba de una resistencia de compresión, se hablaba de un módulo elástico y una contracción por secado. Es decir, esos parámetros que eran modificados solo por la influencia del agregado, pues se llevaron al mercado. ¿Eso qué implicó? Bueno, pues tuvo que desarrollar un mercado de producción de caliza en esa zona, que esa zona era cementera, no estaba en su ADN, no estaba considerando la producción de grava para la producción de concreto, estaba considerando básicamente la producción de cemento, ¿no? Entonces, eso llevó a implicaciones de costo, a implicaciones de flete, un flete mayor distancia de transporte, pero eso llevó a mejores concretos con mejores características, ¿no? Entonces, esta es la primera etapa del estudio, ¿sí? En donde se hizo una modificación en el reglamento de construcciones que se aprobó en el 2000, en 1987, perdón. Después de eso, ya en otra etapa, años después, bastantes años después, iniciamos un proceso que buscaba evaluar el comportamiento sísmico de los muros de concreto. Es decir, nosotros habíamos visto que en la vivienda de interés social pues había una necesidad apremiante de construir rápidamente las viviendas. Una manera de construirlas rápido, sin que tuviéramos que hacerlo con mampostería, era utilizar muros de concreto, ¿no? Y entonces estábamos buscando qué opciones o qué alternativas se podían generar para poder producir muros de concreto que fueran resistentes y que pudieran competir con los muros de mampostería, ¿no? Entonces iniciamos un proyecto de investigación donde nosotros partimos de un análisis muy simple, en donde veíamos cómo era la fuerza en toneladas que podía resistir un muro de concreto y uno de mampostería en relación con los desplazamientos, y veíamos teóricamente que había un beneficio, un valor agregado, ¿no? Entonces, lo que nosotros hicimos fue, bueno, ¿qué podemos hacer además de hacerlos de concreto? Pues, ¿cómo los podríamos optimizar? Entonces, lo que hicimos fue construir muros a escala real, muros como los muros de una vivienda, y los hicimos con sus castillos y sus traves, y en el primer caso le quitamos toda la malla electrosoldada, en el segundo caso pusimos el 50% de la malla que estaba recomendada, y en el tercer caso le pusimos el 100% de la malla que se había recomendado, ¿no? El objetivo era validar el comportamiento de esos muros a escala real mediante su sometimiento a un análisis en un muro de reacción, ¿no? Un muro de reacción que es un muro que lo que hace es tiene una carga muy poderosa que está empujando al muro, ¿no? Que lo está aplicando una carga, una fuerza, y medíamos los desplazamientos que tenían. Ahí pueden ver ya los esquemas de armado que tenían cada uno de los muros, tanto el que no llevaba el refuerzo como el que llevaba el 50% o el que llevaba el 100%. Aquí están los procesos de instrumentación. Obviamente fueron colocados deformímetros, inclinómetros para verificar todo lo que le estuviera pasando al muro. Cada muro que era ensayado era seguido de manera puntual, todas las fisuras que fueron apareciendo, los tiempos en los que fueron apareciendo, las características que tenían, su distribución. Es decir, se hacía una revisión completa a través de los deformímetros, ¿no? Ahí pueden ver ustedes ya algo más ya con el cimbrado, todas las instrumentaciones que fueron siendo colocadas, el colado del muro, ¿no? Como lo pueden ver ahí, y también había una instrumentación exterior que medían algunas deformaciones del muro. Esta ya es la prueba en el muro de reacción, ¿no? Como pueden ver ahí está ese muro enorme, que los que buscamos que sea un muro que no se vaya a mover, y con eso empezábamos a empujar el muro, ¿no? Hicimos varios estudios, primero con la aplicación de una carga monotónica, es decir, en un solo sentido, y luego aplicamos una carga cíclica de empujar y jalar hasta que lo llevábamos a la falla, ¿no? Como pueden ver, ahí está la consola, ¿no? Con la que se hacía la revisión de toda la instrumentación que tenía en su interior, y en la parte de arriba pueden ver una carga que tenía para simular el peso del inmueble, de forma tal que el muro pues estuviera trabajando bajo las condiciones que operaría en las condiciones reales de operación, ¿sí?
Entonces, aquí están los resultados. Los resultados cuando había una carga monotónica creciente. Aquí pueden ver ya los muros fallados, ya ensayados. Como pueden ver, están mapeados, están marcados por el momento en el que aparecieron las fisuras. Lo importante de mencionar es que ninguno falló súbitamente, es decir, que todos lo aceptaron, que aceptaron la deformación, se agrietaron. Recordemos que el espíritu del Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México lo que busca es no sufra daño, sino que si lo sufre, sea de una magnitud tal que la vivienda no se colapse y que la gente pueda salir con vida, ¿no? El problema es que ese reglamento lo que no dice es que la gente ya no puede regresar a vivir a esa vivienda, ¿no? Con ese nivel de agrietamiento, pero cuando menos salva su vida, ¿sí? Pero entonces ya se vuelve un problema económico, ya no un problema social, ya no un problema estructural, ¿no? Aquí están los resultados, ¿sí? Ahí pueden ver los diferentes muros que se ensayaron. Tengo que decir que en total se ensayaron más de 55 muros a escala real en este estudio. Y aquí pueden ver las diferentes cargas, ¿sí? La carga monotónica, con el nivel de recubrimiento, con el tipo de concreto que tenía. Y como pueden ver, sus resultados pues son muy favorables, porque si yo comparo un muro con tabique rojo recocido, con tabique industrializado, puedo ver que los muros, aún sin acero de refuerzo, sin la malla electrosoldada, tenían una resistencia muy superior y más prolongada que la que tenían los de mampostería, ¿no? Obviamente eso era una señal muy buena para los muros de concreto, porque aún sin el acero de refuerzo, estábamos logrando que el muro tuviera un comportamiento satisfactorio, y no solo satisfactorio, sino superior al de la mampostería, ¿no? Después, ya que aplicamos las cargas monotónicas, nos movimos a hacer las cargas cíclicas. Ahí pueden ver los ciclos de histéresis de ese empujar y jalar el muro tantas veces como fuera necesario hasta llevarlo a su falla, y de ahí se obtuvieron resultados. Esos resultados todavía se llevaron después a una mesa vibratoria. Esa mesa vibratoria lo que hizo fue evaluar, simulando un sismo. De hecho, aquí se puede ver, ¿no? O sea, qué es lo que estábamos haciendo. Aquí en este caso se hizo, creo que este no es el exacto, pero se hizo con la mesa vibradora, simulando el sismo de Acapulco, que fue del Pacífico, del 85, que era de 8.1 grados en escala de Richter, ¿no? Y aquí se puede ver el nivel de daño que tuvo. También es importante decir que de igual manera se encontró que no colapsó, es decir, ya no solo en una carga monotónica, ya no solo en una carga cíclica, sino ahora en una mesa vibratoria, se garantizaba que ese muro se mantuviera ahí, sin que la casa se colapsara, ¿no? Que ese era el objetivo que persigue, o cuando menos que en ese momento perseguía el reglamento de construcciones del DF, para los ajustes que se habían hecho en el año de 1985, ¿no? ¿Esto qué nos llevó? Y aquí es donde ya viene la tercera etapa. Bueno, con ese aprendizaje, lo que dijimos es, bueno, pues habría que racionalizar el acero, es decir, ya hicimos una primera etapa de investigación para ver cuáles eran las mejores características que debía cumplir el concreto que se utilizara para hacer esos muros de concreto. Luego una segunda investigación para ver aquellas tecnologías que podrían ser aplicables para tener muros sismorresistentes y que estos muros fueran de concreto, incluso aunque prescindieran de algunos de sus componentes, como en este caso la malla electrosoldada. Es decir, fuimos llevando la investigación en ese sentido, buscando obtener beneficios económicos, beneficios en el tiempo de construcción, porque es importante mencionar, mientras que una casa de concreto hecha con molde se puede tener lista en 7 días, una casa hecha con mampostería en ese entonces se construía en 40 días, ¿no? Entonces imagínense el diferencial, mientras que con concreto podías hacer en ese mismo lapso 6 casas o casi 6 casas, con mamposterías podías hacer solo una. Eran las épocas en donde en México había un furor por construir viviendas de interés social, ¿sí? Porque había una demanda y sigue habiendo esa demanda, pero los intereses han cambiado, la forma de ver la problemática ha cambiado, ¿no? Entonces lo que queríamos era construir muchas casas y construirlas seguras. Ese era uno de los puntos más importantes. Eso nos llevó a la racionalización.
¿Qué hicimos con esa racionalización? Bueno, lo primero es que había que discretizar, no vamos a analizar el problema como se analiza, como si fuera todo en la Ciudad de México, porque ese es uno de los graves problemas. Se tomaba el reglamento de construcciones de la Ciudad de México para aplicarlo a todos los diseños, y no tiene razón de ser, porque si revisamos el mapa sísmico de México, podemos ver que más del 70% del país están en zonas de muy, muy baja sismicidad, es decir, que no tiene ningún efecto que vaya a causar un daño potencial por sismo. Es decir, pudiera considerarse que a veces el viento podría tener mayores efectos que un sismo. Entonces, el 70% de la población está fuera de esa influencia, ¿sí? Y si eso lo revisamos en relación con el tipo de suelo, pues aquí podemos ver esos criterios de acuerdo con los coeficientes en donde podríamos tener problemas. Oye, solo en las zonas D, en la zona C o en la zona D, en los suelos tipo 2 o tipo 3, podríamos tener una incidencia que no significa necesariamente que no funcione, pero habría que tener mayores cuidados, por así decirlo. ¿Eso a qué llevaba? A una racionalización. Ahí tienen un diseño en donde todos los muros de concreto llevaban acero de refuerzo. Obviamente, si nosotros le aplicamos la racionalización y entendemos la problemática, pues aquí pueden ver cómo hay muros que se pueden eliminar el recubrimiento y se pueden construir con un concreto simple, ¿sí? Es decir, que estén sus marcos rígidos, pero que el muro ya no tenga ningún elemento, ¿no? Obviamente, cuando nosotros dijimos esto, pues había mucha renuencia, siempre hay una resistencia muy, muy poderosa al cambio, y la gente que tiene 40 años diseñando algo y diseñándolo siempre igual, pues cambiarle el esquema pues es complicado, no es fácil, ¿no? O sea, se tienden a tener ese tipo de problemática, ¿no? Bueno, era tanto las posibilidades que podíamos eliminar el 100% del acero. Hay más de 20,000 casas hoy construidas sin acero de refuerzo en los muros. Eso es algo verdaderamente importante. Es decir, todo este trabajo, todas estas etapas de estudio nos llevaron a tener esos logros. Es decir, que podíamos racionalizar el acero de forma tal que se podía colocar en un porcentaje mínimo, o incluso se podía prescindir de todo el armado en los muros hechos de concreto. ¿Sí? Esa racionalización aporta un beneficio económico a la vivienda, ¿no? Sobre todo en los países que son los menos favorecidos, en los sectores de la sociedad que son menos favorecidos, tener un ahorro en ese sentido, pues significaba o un ahorro en la vivienda o recibir algunas otras cosas de más en la vivienda, ¿no? O sea, les daba la oportunidad de hacer cosas diferentes. ¿Qué dijimos? Bueno, si ese es un tema, ¿por qué no hacemos algo para que ese concreto tenga algún refuerzo? ¿Sí? Desde hace muchos años hemos estado trabajando con las fibras de poliestireno, en donde nosotros podemos revisar el concreto reforzado con fibras. Pues obviamente usa los mismos materiales que usa el concreto convencional. Las fibras se van a incorporar en la mezcla y van a tener una virtud: generan un esfuerzo tridimensional, es decir, está multidireccionado, de forma tal que si inicia un proceso de agrietamiento por contracción, muy rápidamente esa grieta va a llegar a encontrarse un filamento y se va a detener. Mientras que si hay un proceso de contracción en un muro que tiene una malla electrosoldada, va, va a poder ocurrir que la grieta vaya creciendo, creciendo, creciendo hasta que se encuentre alguna varilla y en ese momento se detenga, ¿no? ¿Qué pasa con un elemento que está fibro-reforzado? Pues que tiene cientos de miles de fibras en su interior, ¿sí? Que mejora el esfuerzo bajo tensión del elemento, ¿no? Incrementa la tenacidad y produce un mayor control con el agrietamiento, por lo que ya les decía, ¿no? Porque hay miles de filamentos que están en el interior y que están distribuidos de manera uniforme en la masa de concreto, y que tiene un patrón multidireccional, ¿no? Entonces, eso favorece la resistencia al impacto, la resistencia a la fatiga, ¿no? Si bien hay muchos elementos para la fabricación de fibras, la verdad es que en los últimos años nosotros en lo particular, hemos estado estudiando fibras sintéticas, y lo mejor de todo es que hoy estamos estudiando fibras sintéticas hechas con materiales reciclados, ¿no?
Eso en estos tiempos de sostenibilidad, en donde no quisiera manejar el término moda, pero ha tomado una relevancia fundamental el tema del control de las emisiones de CO2 al ambiente. El utilizar un material reciclado tiene un valor por demás importante en relación a lo que se va a construir, ¿no? Entonces, otro dato importante, pues la fibra se construye en muy diversas formas, con muy diferentes patrones, con diferentes tecnologías. O sea, no todas las fibras son iguales, porque la mayoría de las veces la gente piensa que son las mismas y que todo es lo mismo y que solo son pedazos de basura, de escoba triturados. No, la realidad es que estas fibras tienen tecnología, ¿sí? Y esa tecnología sirve primero para mantener la integridad del concreto, ¿sí? Todos sabemos que el concreto es fuerte a la compresión, pero es muy débil a la tensión. Bueno, la fibra ayuda a mejorar eso porque genera un esfuerzo residual una vez que se aplica la carga, ¿sí? Entonces, ese esfuerzo residual nos va a ayudar a que se mantenga de alguna manera, ¿no? Entonces, cuando el concreto se agrieta, los esfuerzos tradicionales pueden mantener unidas esas grietas, pero las fibras lo que nos van a ayudar es a controlarlo, ¿no? Entonces, todo lo que hace la fibra de alguna manera lo hace a una escala pequeña porque son miles de filamentos los que se encuentran distribuidos en el interior. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que trabajar para garantizar todo eso y que eso lo podamos hacer? Bueno, tenemos que ver cómo hacemos que esa matriz, que está compuesta por un montón de fibras, va a tener un comportamiento adecuado con una dosificación adecuada. Para eso, todos los proyectos de investigación que hemos estado llevando se manejan con 3 diferentes dosificaciones para tener un contenido bajo, un contenido intermedio y un contenido alto de fibra. Lo que se busca al final del día es obtener el mejor comportamiento de acuerdo a las condiciones de operación a las que vaya a estar sometida la estructura de concreto que nosotros trabajemos, ¿no? Bueno, no le quiero dar mucha vuelta a esto, ya lo he comentado. Aquí pueden ver un proceso de evolución de cómo funciona esto, pensando que esas líneas que se ven ahí son fibras, ¿no? Entonces pueden ir viendo cómo va abriendo la grieta, cómo se va comportando y cómo se va manejando la fibra, ¿sí? Cómo se va estirando hasta que puede llegar a la falla. Yo sé que algunas personas usan eso como un argumento, decir, oye, pues sí, la fibra una vez que dada de sí, ya no tiene esfuerzo. Sí, pero ese esfuerzo residual existe en miles de fibras, en miles y miles de fibras. Es decir, ese esfuerzo residual puede fallar en algún momento, pero todavía hay otras fibras que están ahí desempeñándose, ¿no? Yo al final me voy a regresar a la portada de la presentación para que vean el número de fibras que pueden estar ahí contenidas, ¿no? Entonces aquí pueden ver el modelo de evolución de la falla de una fibra cuando es sometido a un esfuerzo de tensión, ¿sí? Entonces, bueno, sí es importante en el caso específico de la fibra que tiene diferentes criterios para la adherencia. Primero hay una adherencia química por los elementos que se colocan en ella, hay una resistencia a la fricción, por eso la textura de la fibra es importante para que tenga esa adherencia. Y la otra, que se le hagan formas o figuras o estructuras que generen un anclaje mecánico para que la fibra se mantenga, ¿no? Aquí pueden ver la influencia, por ejemplo, si las fibras son rectas o si las fibras tienen ganchos. Si las fibras tienen ganchos, van a ver cómo el esfuerzo residual es mayor, cómo resiste más antes de llegar a la falla. Es decir, tiene un valor muy importante el que se pueda considerar eso, ¿no? Bueno, hay datos más, se los pongo aquí como referencia. Si nosotros comprobamos una viga de concreto simple, vamos a tener una falla súbita, como lo pueden ver en la figura, aquí se ve claramente, ¿no? Se ve en el diagrama cómo se puede tener una falla súbita, ¿sí? Porque es una falla frágil, porque esa es la naturaleza del concreto, pero si tenemos una fibra, esa fibra lo que va a hacer es que haya un esfuerzo residual. Aquí pueden ver 3 concretos con diferente comportamiento, ¿sí? Una vez que se les aplica la carga, cómo no tienen una falla frágil y cómo se va dando un esfuerzo residual, ¿no? Que va a hacer que, en caso de que falle paulatinamente o que vaya manteniendo la fortaleza de la estructura hasta que se pueda hacer algo, ¿no? Obviamente eso también depende no solo del tipo de fibra, del material con el que se hace, sino del contenido. Por eso les decía que los protocolos de investigación que hemos desarrollado tienen que ver con diferentes dosificaciones, desde un rango bajo hasta un rango alto, ¿no? Y ahí pueden ver cómo el contenido de fibra también contribuye
a que ese tipo de falla sea diferente y que resista una mayor acción, ¿no? Obviamente eso lo podemos llevar a la vivienda y colocarlo en los muros tal como lo mencionaba. Todos estos criterios que yo les he estado mostrando nos da pie, nos da lugar a decir, bueno, por un lado, ya hicimos un concreto que como concreto simple ya tiene mejores características en cuanto a la contracción por secado, al módulo elástico y al peso volumétrico, y mantiene su resistencia a compresión en su F'C, ¿no? Ya vimos eso. Luego ya lo vimos cuando lo sometemos a un proceso de deformación, le aplicamos una carga, lo empujamos hasta que lo llevamos a la falla, lo empujamos y lo jalamos, y luego lo sometimos a la simulación de un temblor. Todo eso ya lo hicimos, ya verificamos que el concreto funciona per se, que podemos tener criterios de diseño adecuados para que eso sea aplicable. Y ahora eso, pues el tema es llevarlo a la realidad, ¿no? Hay que llevarlo a una vivienda en donde podamos construir, ¿no? Entonces, oye, ¿qué cosas son importantes? Oye, la revisión de la capacidad de cortante de los muros, ¿no? Hay que utilizar las expresiones que se utilizan para ello. De hecho, el ACI 318, la última versión, la versión del 2019, nos permite llegar a esos números y saber esa información, ¿sí? Obviamente hay que buscar utilizar un concreto con las mejores características de acuerdo a lo que se investigó después del 85 y buscar cómo hacer que su desempeño, el esfuerzo cortante sea superior. Por eso hablábamos de la modificación del módulo elástico, de la reducción y la contracción, ¿no? Entonces, todo eso hay que buscar. Obviamente hay que considerar el refuerzo mínimo por integridad, hay que utilizar castillos y cerramientos, eso no hemos dicho que se vaya a quitar. Solo estamos hablando del muro, de la parte del corazón del muro, ¿no? Obviamente un punto importantísimo que no quiero que se me pase es que sabemos que la contracción puede seguir siendo un problema. Bueno, pues hay que hacer puntas de control verticales para que la grieta aparezca donde nosotros queremos. ¿Sí? Ya sabemos que el concreto se agrieta, sabemos que no lo podemos eliminar, no podemos desaparecerlo, pero sí podemos hacer que se fisure donde yo quiero y en la forma que yo quiero. Entonces, para eso se pueden hacer juntas verticales a través de la colocación de un chaflán o una hendidura, en donde la grieta se favorezca un menor espesor, de forma tal que ahí ocurra la fisura, ¿no? Todo eso que les estoy diciendo no se quedó aquí, lo llevamos al campo, ¿no? Lo llevamos al campo, lo implementamos y eso funcionó de manera radical, ¿no? Todo eso fue experiencia, como les digo, ya se han hecho un montón de cosas. De hecho, es importante mencionar, por ejemplo, en el caso específico de esta tecnología derivada de este estudio, la compañía Vivo, que es una compañía que creyó en este proyecto, le otorgaron el Premio Nacional de Vivienda por la iniciativa del uso de esta tecnología para la eliminación de la malla electrosoldada en las viviendas de interés social, ¿no? Entonces le dieron en el 2009 le dieron el premio a la mejor tecnología para aplicarla en este tipo de desarrollo, ¿no? Es decir, la experiencia ya es real, ya existe, ya se ha hecho en nuestro país, que tiene condiciones complicadas de sismicidad, no en todos lados, pero que la tiene, ¿no? Entonces, ¿qué conclusión yo diría? El tema de los agrietamientos, ya lo dije varias veces y lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo. El concreto se agrieta. No es razón importantísima como para que no se puedan hacer cambios. Lo podemos tratar, lo podemos mejorar, para eso hay criterios de diseño, ¿no? Entonces, hay que buscar cómo hacemos para que los muros de concreto que se utilicen de acuerdo a su tamaño, separación, no comprometa ni la apariencia, ni la serviciabilidad, ni la función o la resistencia de la vivienda. Es decir, la vivienda tiene que garantizar su desempeño para que no haya un problema, una incidencia mayor, un accidente que cueste vidas, ¿sí? Que los criterios funcionen para que eso se utilice. Y la otra, eso no implica que no se hagan juntas de control. No los exime de la responsabilidad de que hagan ese tipo de fenómenos. Hay muros de esas viviendas que son de hasta 6 o 7 metros de largo. Es obvio que en un muro de esa distancia o de ese ancho o de ese largo, con una altura de muro de 2.20, 2.15, pues es muchísimo concreto y es obvio que se va a fisurar. Entonces, si ya sabemos que se va a fisurar,
pues busquemos cómo lo hacemos para que sea más fácil, ¿no? Entonces, bueno, me voy a brincar de esto. ¿Cómo se hace para medir esto? Bueno, hoy por hoy nosotros ya desarrollamos un método de prueba, no lo desarrollamos nosotros, me corrijo, utilizamos un método de prueba desarrollado por una compañía, compramos su equipo y hoy por hoy estamos preparados para evaluar con un equipo muy especializado que mide con mucha precisión la resistencia, las capacidades de la fibra, y con eso aplicamos la normativa mexicana, es decir, en México en particular, ya se trabajó con la normativa, ya se tienen los equipos que hacen las pruebas, es decir, estamos trabajando para desarrollar una tecnología que pueda ser validada a través de una certificación de producto. De hecho, estamos a unos meses de que se emita la primera certificación de producto para una fibra en México. Es la primera fibra que va a estar certificada, ¿no? Aquí tienen alguna otra muestra de las diferentes pruebas que tenemos. Es importante mencionar esto porque pues, es una inversión alta, ¿no? No es una inversión menor, ¿no? Aquí pueden ver, por ejemplo, un tema importante. En las pruebas que se hacían antes era un circuito abierto y no había control en la deformación. En los equipos nuevos, que sí tenemos un circuito cerrado, tenemos un control sobre la deformación, es decir, nuestros resultados cada día son más confiables. Nosotros como instituto tenemos la obligación de tener nuestras pruebas acreditadas. Es un deber de nosotros que nuestras pruebas siempre estén acreditadas, que sean las mejores, que tengan los mejores estándares y que cumplan con todos los requisitos y criterios de diseño, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, pues porque cuando se hace con circuito abierto, con circuito cerrado, pueden ver que puede darse hasta un 30% de error, ¿no? Por eso es que nosotros invertimos en comprar equipos que nos pudieran garantizar la confiabilidad en los resultados que estamos haciendo, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, aquí pueden ustedes ver, ya creo que ya se los he dicho mucho, lo he repetido, pero yo les diría, en mi opinión, yo no vendo fibra, yo soy un investigador, o soy alguien que se dedica a temas de docencia, ¿sí? Todos los concretos debieran llevar fibra. ¿Por qué? Pues porque le va a dar un refuerzo tridimensional, un refuerzo multidireccional que le va a ayudar. Eso implica tener un costo, sí, pues sí, implica tener un costo, pero vas a tener un menor mantenimiento, vas a tener una mayor vida útil, vas a tener valores. O sea, si seguimos pensando que el costo es el del día cero, estaremos haciendo las cosas de manera equivocada. Las cosas hay que medirlas por su tiempo de vida, por todo lo que duran, ¿sí? Entonces hay que tomar eso en consideración, ¿sí? Sabemos que hay cosas que la fibra no incrementa la tensión, pero sí el esfuerzo residual, ¿no? ¿Sí? Yo creo, y esa es una opinión mía, que el futuro del concreto en México es algo que ya es el presente, que si no lo hacemos nos estamos quedando cortos pensando en el futuro. O sea, los países del primer mundo ya lo hacen. Estamos unos cuantos años atrás de ellos. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hemos logrado hacer? Por esa resistencia que hay al cambio de manera permanente, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante de considerar. Y la otra es, ya tenemos normas y una muy importante, nosotros ya tenemos la automatización de estos resultados, lo cual pues, a mí me da mucho gusto porque me enorgullece que estemos haciendo todo este trabajo en pro de que tengamos materiales de mejor desempeño, de mayor durabilidad, de menor costo, a través de los procesos de investigación, ¿no? La formalización del trabajo, que eso es una de las funciones del IMSIC. Seguramente han escuchado que nuestro lema es el compartir el conocimiento, ¿no? Entonces, este es el objetivo que tenemos en este tipo de sesiones que hacemos, ¿no? Y en ese mismo sentido, con el tema de lo que nosotros queremos hacer con la audiencia, déjenme mostrarles cosas que ya estamos prácticamente por lanzar al mercado, que es la primera biblioteca del IMSIC, con todos los libros que tiene el IMSIC, los que son de nosotros, porque hay libros que nosotros los comercializamos para otras editoriales, pero todos estos libros son libros del IMSIC, ¿no? Por ejemplo, yo quisiera hacer referencia a este, que es el de evaluación forense. Ese manual de evaluación forense fue lanzado al mercado el fin de semana pasado
durante el congreso del IMSIC en Acapulco. Entonces aquí tienen este documento, ¿sí? Que ya está terminado, ya está en el mercado, ya está listo, ¿sí? En una fecha muy próxima, la librería va a ser puesta al servicio para que desde cualquier parte del mundo puedas leer los libros del IMSIC, ¿no? Libros en español que hacen referencia a normas internacionales, pero que también consideran las normas mexicanas, ¿no? Los criterios. Entonces aquí tienen el ejemplo de algunos de esos documentos, ¿no? Que hemos creado para el uso en la industria, ¿no? Aquí pueden ver que tenemos ya manuales para evaluación de puente, para diseño de pisos, reparación y mantenimiento, para agrietamientos en vivienda. Tenemos toda la serie de operación de los laboratorios, todos estos libros que ya están terminados y disponibles, ¿sí? Que ya nada más estamos esperando llegar a un acuerdo económico con la compañía que va a hacer este proceso. Pero ya digamos que todo el material, en los últimos 8 años vamos a lanzar 19 nuevos libros, ¿no? Tenemos incluso un manual de autoconstrucción, ¿sí? En donde la gente puede consultar infografías que le permitan hablar de temas de seguridad, de cómo hacer su casa, cuáles son los criterios que se deben utilizar, algo muy sencillo, muy simple, ¿no? Entonces, para mí es la verdad un orgullo presentarles esto porque son todos los libros que están ahorita. Otro que presentamos ahora la semana pasada fue este de pisos postensados por el ingeniero Mario López, quien acaba de construir un piso de 250,000 metros cuadrados. O sea, y no me estoy equivocando, 250,000 metros cuadrados. Es una cosa increíble, ¿no? Entonces aquí está el libro de su autoría en donde nos platica cómo ha logrado hacer eso, ¿no? Cuáles son los criterios que ha tomado. Es un libro muy interesante, ¿no? Bueno, que se los comparto. Y pensando en esto mismo que les decía yo ahorita de compartir el conocimiento, les muestro los webinars en la plataforma educativa del IMSIC. Esta sí ya está disponible. Lo único que tienen que hacer es entrar a la plataforma y pueden tener acceso a los cursos. Obviamente aquí los cursos no tienen su costo. Todos estos cursos tienen un costo y pueden tomarlos a distancia los 365 días del año, las 24 horas del día. Lo pueden ver en su celular, en su tableta, en su iPad, en lo que quieran, está disponible, ¿no? Entonces aquí quieren ver un curso de fundamentos de concreto, pues aquí está, ¿no? Aquí tienen toda la información, desde un examen de diagnóstico, una presentación ejecutiva, tenemos infografías o tenemos cartillas, infografías, ¿sí? Videos. Hay un montón de información y si al final presentan su examen, ¿no? Hacen un examen, van a poder obtener su diploma, ¿no? De certificación del IMSIC y todo lo pueden hacer a distancia. Esta plataforma que tiene los webinars del instituto ya tiene más de 50 cursos disponibles en cada una de las plataformas, ¿no? Los tenemos incluso para las certificaciones ACI. Aquí están todas las certificaciones que ya tenemos y como ven, todos cuentan exactamente con lo mismo, ¿no? Incluso, por ejemplo, aquí si ven ya dice que la presentación está grabada, ustedes compran su acceso y la presentación que acompaña estos webinars ya está grabada y la van a poder ustedes consultar, ¿no? Entonces van a poder ver todos los cursos que son, como les digo, más de 50 y de hecho en este momento tenemos ya fácil otros 10 que están en preparación. Por ejemplo, todos los manuales ya tienen sus cursos. El manual de evaluación forense también tiene su curso en línea con una presentación grabada, ¿sí? Con infografías, con datos, con videos, pues con todo lo que es necesario para que podamos compartir el conocimiento con nuestros clientes, con las personas que trabajan con nosotros, ¿no? Insisto, la función o la misión del instituto como tal es generar la distribución del conocimiento de los proyectos en los que trabaja, ¿no? Y todo fomentando el uso del cemento y el concreto, ¿no? Y por si hay alguna compañía, bueno, pues aquí están todas las compañías para la cual ya hemos desarrollado webinars. Es decir, cada uno de ellos tienen
una plataforma individual. Voy a entrar a la de Mapei, por ejemplo, ¿sí? Aquí tienen los webinars que ya tiene Mapei, que es una certificación, y cada uno de estos es un curso, ¿sí? Entonces, si tú quieres certificarte bronce en Mapei y para cumplir ciertos requisitos, aquí tienes los webinars que tienes que tomar. Y si quieres hacerte plata, pues tienes que tomar los del bronce y los de plata. Y si quieres hacerte oro, tienes que tomarlos todos. De forma tal que tú garantices el conocimiento. Todos los cursos, todos los módulos tienen un examen al final, ¿sí? Y como pueden ver, ese examen final es un examen que ahí incluso tiene el tiempo que tienen para contestarlo y toda la información para responderlo ahí está, ¿no? Si ustedes al final del día lo contestan bien, solo como demo, les dice, oye, pues tú ya pasaste, pon tu nombre, pon tu CURP, pon una fotografía y te generamos tu certificado, ¿no? Entonces, es un trabajo muy interesante en donde se comparte todo y además tienen acceso a toda la información del instituto, ¿no? Todas las presentaciones de los encuentros, las revistas, el acervo del IMSS, que son más de 11.500 títulos, ¿no? Entonces, ustedes quieren saber, por ejemplo, curado acelerado, ahí están los artículos que están escaneados y que están disponibles para que los consulten, ¿no? De toda la biblioteca del IMSS fue escaneada para colocarla en esta herramienta, ¿no? Entonces, bueno, estas son un par de cosas que les quería mostrar, además de la presentación. Espero que la información la haya logrado transmitir de la mejor manera y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Buenas noches, ingeniero Uribe. Le saluda Kevin Zulca en representación de PIS Académico. Gracias y felicitaciones por la interesante ponencia. Procedo a dar lectura de algunas preguntas que fueron formuladas por nuestro público asistente en el transcurso de su exposición. Bueno, como primera pregunta tendríamos, ¿cuál es el límite máximo recomendado del esfuerzo axial último al que puede estar sometido este tipo de muros para que siga exhibiendo un comportamiento razonablemente dúctil? Bueno, lo que nosotros tratamos de probar es a escala real. O sea, nosotros ya nos olvidamos de las probetas, ya nos olvidamos de las pruebas de laboratorio, lo llevamos a una escala real, que es la mejor manera de simular las condiciones en las que opera una estructura, ¿no? Y lo que nosotros encontramos es que con diferentes niveles de acero o sin acero o con fibras, les comento que se ensayaron más de 55 muros, o sea, más de 55 muros a escala real. Les puedo decir ahorita, además con mucho gusto, que el IMSIC acaba de estrenar en esta semana, no estrenar, que acaba de terminar ya la construcción de su propio muro de reacción, es decir, nosotros ya no vamos a depender de terceros. Hoy tenemos ya construido nuestro muro y se inician el ensayo de 4 muros a escala real que se van a sumar a todo lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo saber? Pues aquí ya es un cálculo de lo que estamos viendo de acuerdo con el refuerzo que tiene y cuál es el tipo de falla que tuvo el muro. El muro que nosotros del que estamos hablando no tuvo una falla súbita. Eso es lo que nos deja la tranquilidad de que cuando menos de acuerdo a los criterios que establece el reglamento de construcciones de la Ciudad de México, ese muro no va a tener problemas. Oye, que sufrió un daño muy importante. Pues sí, sí, pero igual hubiera sufrido si tenía malla electrosoldada. Ustedes vieron los muros y tenía lo mismo, ¿sí? Ahora, nosotros todos los criterios que se utilizan, yo no soy estructurista, pero todos los criterios que se utilizan los utiliza el equipo de estructuristas del INSIC de acuerdo a los criterios establecidos en el ACI 318, ¿sí? De hecho, ya tiene un apartado para fibras en donde ahí están las ecuaciones para hacerlo, ¿no? De hecho, el instituto ya está trabajando en un manual para el cálculo y diseño de los muros fibro-reforzados, ¿no? Que es algo que tendremos en un futuro cercano, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. Pasamos a nuestra siguiente pregunta. ¿Con base a qué apartado de la normatividad mexicana se puede justificar la incorporación de la fibra en los muros de concreto? Bueno, nosotros tenemos casi todos los diseñadores en México tienen como base el ACI 318 y el manual de construcción de la Ciudad de México.
De acuerdo a esos criterios es que se plantea esa introducción. Como de hecho ya hay una norma que evalúa el comportamiento de las fibras, es decir, se sabe que es un nuevo material, no un nuevo, un material, es muy viejo además, ¿no? Se sabe que está modificándose y las normas se están actualizando, ¿no? Tan es así que el ACI 318, en su última versión, que es la del 19, ya tiene o introduce el concepto de criterios para diseñar con fibra. Y la norma mexicana, no hay una norma para eso, hay un reglamento de construcciones y lo que dice es, pues te pide un esfuerzo residual, es como cuando te pide el módulo elástico. Tú lo puedes hacer con una caliza, o lo puedes hacer con un endecito, lo puedes hacer con un basalto. Te pide que cumples con un criterio. Eso es lo que nosotros estamos buscando, cumplir con esos criterios de acuerdo a ese criterio, ¿no? De acuerdo a lo que ahí está establecido. Excelente, ingeniero. Nuestra siguiente pregunta dice, las juntas de control vertical en los muros, ¿cuál es el procedimiento correcto para realizarlas? Pues lo que nosotros hemos hecho y, muy exitosamente es, le colocamos un ángulo, un chaflán, lo cual hace que se adelgace el muro y lo ponemos por ambos lados, como una junta, y cuando ocurre la falla, ocurre en donde tiene el menor espesor, por un plano débil, ¿no? Entonces, generamos un plano de debilidad, es muy sencillo, solo se ponen esos ángulos que se retiran, se le montan en la címbara y ya quedan ahí embebidos, y cuando se retira la címbara queda la junta y ahí aparece. Digo, no puse fotografías, pero tengo fotografías clarísimamente de cómo se ve que ahí aparece la falla, ¿no? O la fisura. Muy bien, ingeniero. A continuación, también otra pregunta nos dice, ¿las fibras solo están planteadas para cumplir como sustitución del acero mínimo por temperatura del elemento de concreto? Es decir, ¿no se plantea utilizarlas como sustitución de los aceros por flexión? Es que la fibra lo que está demostrando es que tiene el esfuerzo suficiente, tiene las capacidades para resistir esos esfuerzos a los que está sometido el muro, ¿sí? Ya sea por temperatura o por la flexión, lo que está haciendo es demostrar que puede resistir esos fenómenos. Hay un ejemplo de un muro que tiene el 100% del acero. Si recuerdan esa imagen, el muro una vez que está fallado está igual de agrieteado que si no tuviera la fibra, ¿sí? O sea, es un ejemplo clarísimo en donde aún sin la fibra tienen el mismo desempeño, ¿sí? Obviamente todos estos criterios de la temperatura, de la flexión, son criterios que no están concebidos con respecto a los nuevos criterios de diseño, las nuevas tecnologías. Hay que buscar cómo los integramos. Ese es donde hay la renuncia principal para que se modifique, ¿no? ¿Sí? Pero precisamente hasta una institución que se tarda mucho en hacer sus cambios, como el ACI, por ejemplo, ¿sí? Que hace modificaciones cada 3 o 4 años. No estoy diciendo que sean flojos, sino que es tardado porque es un documento se elabora con mucho cuidado, son muy precavidos. Entonces, si ellos ya lo están considerando, pues es la Biblia del diseño, ¿no? Entonces, hay que buscar cómo se hace para que eso se utilice. Ahora, el control por temperatura es básicamente para reducir el agrietamiento. Bueno, la fibra lo que está haciendo es precisamente controlar la ocurrencia de esas potenciales fisuras, ¿no? Oigan, de que van a ocurrir, pues ocurren con la malla o sin la malla, van a ocurrir. La diferencia es que con la fibra se van a encontrar una barrera muy rápidamente y no van a seguir evolucionando. Ese es el gran valor que tiene esto, ¿sí? Insisto, si tienes miles de... Ya no, voy a volver a compartir mi pantalla para que vean la carátula de la presentación, para que vean el número de fibras, ¿no? Y ahí se puede ver que tienen algunos dobleces o tienen alguna marca ahí puncionada, no sé. Y lo que hacen es reducir la posibilidad de que las grietas se vayan incrementando, que vayan creciendo o que se vayan propagando, ¿no? Sí, bueno, creo que ya lo vieron, ¿no? Entonces, esas son las cosas que se pueden hacer a través de ese proceso. Muchas gracias, ingeniero. Continuando con la lista de preguntas, por aquí, por ejemplo, tenemos
¿Qué dosificación mínima de fibra de polipropileno es la recomendada dependiendo del tipo de estructura, en base a sus estudios y experiencia? Perdón, es que discúlpame, pero no te escuché, Kevin. Sí, no se preocupe, ingeniero. En base a sus estudios y experiencia realizados, ¿qué dosificación mínima de fibra de polipropileno es la recomendada dependiendo del tipo de estructura? Está entre 3 y 6 kilos. Depende de cada elemento, de las características. No hay recetas así únicas, ¿no? Pero anda entre 3 y 6 kilos lo que se ha utilizado, ¿no? Que son lo que nosotros hemos utilizado en los proyectos de investigación. Por ahí vi en el chat que alguien decía si había un beneficio económico, así lo entendí, ¿no? Miren, es muy simple. La fibra va dentro de la mezcla, ¿sí? Ya no hay que hacer un retrabajo con todos los desperdicios que eso implica. Entonces, es evidente que hay un ahorro significativo en esa sustitución, ¿no? Es algo que ocurre, ¿sí? Muy sencillo, ¿sí? Porque pues, la colocación de la malla, además la malla tiene uno de los más graves problemas que yo creo que en el 80% de las veces que me ha tocado supervisarlo, la malla está mal colocada, ¿no? Entonces hay gente brincando en la malla, hay gente jaloneándola. O sea, en la obra se puede ver cualquier cosa, ¿no? Que no pone las silletas. La verdad es que es un tema. Te quitas todos esos, puedes corregir todos esos errores que sean, ¿no? Entonces ahí hay un impacto económico no solo por la facilidad, que es un solo proceso, no son dos, no es montar el armado y luego colar, sino aquí el armado y todo viene en el mismo paquete, ¿no? Entonces ahí hay un beneficio por el tema de ahorrarte pasos en el proceso constructivo, ¿no? Recuerden que, de acuerdo con la National Ready Mix, había 3 criterios para modificar en los concretos. Uno es mejorar o cambiar las propiedades mecánicas, lo otro era incrementar la durabilidad y el tercero era mejorar los procedimientos constructivos. Esas son 3 misiones que tiene el concreto. Bueno, pues en este caso estamos hablando de una modificación radical en el procedimiento constructivo que elimina un paso. Y si eliminas un paso, pues hay dinero en la mesa. ¿Sí? Eso es por una parte. Y por el otro, no quisiera dejarlo pasar, al utilizar fibras recicladas y no acero, tienes una menor producción de CO2 en la estructura que estás haciendo. ¿Sí? Y si eso se les hace poco, espérense un par de años y van a ver cómo se va a poner la situación, ¿no? O sea, todavía se va a poner más complicada porque el concreto es una industria que tiene los problemas de ser un generador de CO2. Para nadie es un secreto, ¿no? Entonces, cualquier cosa que vaya en pro de reducir la emisión de CO2 cuando se produce una estructura de concreto, será bienvenida, ¿no? Y en algunos casos podrá resultar en un beneficio, ¿sí? No quisiera, para el que me pregunta si es 3 y 6 kilogramos por metro cúbico, sí. Muchas gracias, ingeniero. Justo esa era nuestra pregunta final, por así decirlo, la relacionada al tema económico. Y bueno, sí, si en caso desea ampliar algo más en ese apartado, pues estaríamos gustosos. O si no, en todo caso, pues, procedemos a continuar con el desarrollo de la exposición. Bueno, creo que ya le contesté a Raúl Reyes de que sí es por metro cúbico. Y bueno, agradezco su atención y su interés para esta charla. Muy bien. Gracias, ingeniero Uribe, por aclarar todas las dudas de nuestros asistentes. Del mismo modo, nos sentimos muy agradecidos con el público, tanto a nivel nacional como internacional, por su activa participación mediante la transmisión de Zoom y YouTube. Y bueno, muchas gracias, ingeniero Uribe. ¿Tiene algunas palabras finales para culminar con esta presentación? Nada, darle las gracias a Julio por la invitación, a PIS, obviamente, por considerarme, y obviamente a todos los amigos en Perú. Un gusto siempre compartir con ustedes y quedamos a la orden. Y, pues, hay muchas cosas, los invito a que entren a la página del instituto para que vean todas las cosas que estamos ofreciendo, ¿no? La cantidad de cursos y programas de capacitación
es importante mencionar que el próximo año vamos a volver a abrir el diplomado de tecnología de concreto ya para la quinta generación y vamos a abrir un diplomado para pisos y pavimentos y está por confirmarse un nuevo diplomado en habilidades directivas, ¿no? Enfocado a la industria de la construcción. Y les Muchas mando un gracias, abrazo. ingeniero. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Sin duda está lleno de interesante información. Y bueno, reiteramos nuestros agradecimientos hacia usted, ingeniero. Y bueno, ha sido un placer contar con su participación como ponente y también agradecer nuevamente a todos nuestros asistentes por formar parte de este evento. De esta manera, damos por finalizado la presente conferencia, sin antes invitarlos a seguirnos en nuestras redes y plataformas digitales. Los enlaces de nuestras redes los pueden encontrar en estos momentos en el chat. Nuevamente reiteramos nuestros agradecimientos, disculpen por una última vez, y bueno, muy buenas noches con todos. Buenas noches.